Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Oremos a nuestro Dios, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias, Señor, por un día más que nos has concedido en tu gracia y misericordia. Gracias porque nos concedes levantarnos con lluvia, Señor. Sabemos que para algunos lugares es difícil porque esto implica catástrofes, inundaciones, Señor, eh, o algunas dificultades para otros, Señor, aunque no sean catástrofes. Y pues lo único que podemos hacer es, Señor, colocar todo en tus manos, Señor, y pedir que seas tú obrando con bondad para muchas personas, Señor, teniendo misericordia de tus hijos, Señor. Hay algunos lugares en donde la lluvia hace que la situación se ponga difícil, Señor, y si hay hijos tuyos, pues Señor, ten misericordia de esos lugares por causa de tus hijos, Señor. Sabemos que también en otros lugares lo que sucede, las catástrofes son parte, Señor, de los previos juicios que tú derramas sobre esta tierra mientras, Señor, llega ese día de gran juicio. Y ante eso no podemos hacer nada, Señor. Claro que nos duelen los seres indefensos, nos duelen los niños, nos duelen, Señor, los ancianos, nos duelen las personas, nos duelen ver las pérdidas de muchas cosas, pero tú, Señor, tú ves más allá de nosotros. Nosotros simplemente vemos el sufrimiento, la vulnerabilidad de las personas, vemos, Señor, el llanto, pero tú ves más allá y ves las razones por las cuales, Señor, ellos están sufriendo estos previos juicios, Señor. Tú ves más allá y has visto, Señor, la actitud de los corazones. Tú has visto más allá y has visto la frialdad, has visto el pecado, has visto la maldad, la malicia, Señor, cosas que nosotros no vemos, Señor, pero tú sí, bendito Dios. Y de seguro, Señor, la conclusión sería, oh Dios de la gloria, de que antes por tus misericordias no han sido totalmente destruidos, bendito Dios. Y por eso, pues aquí estamos, Señor, para agradecerte por todo, Dios de la gloria, y para agradecer porque de alguna manera estas lluvias, Señor, pues van a redundar en beneficio para la tierra, Señor, y para que la tierra pueda dar el sustento, no solamente en cuanto a fruta para tu pueblo, para la creación, para la humanidad, sino también en sustento para los animales terrestres, acuáticos, Señor. Así que pues tú eres sapientísimo en todo lo que haces, Señor, y nosotros no nos queda más sino agradecerte, Señor, por todo lo que, o la forma en como operas, porque eso también tiene que ver con el sustento para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Así que gracias, Dios mío. Gracias, gracias por preservarnos, gracias por cuidarnos. Y gracias por ayudar a nuestros hermanos, Señor, que pasan momentos difíciles por causa de las fuertes lluvias. Y pues ahí está también tu iglesia, Señor. Ahí está tu iglesia para ayudar a aquellos que pasan por momentos de necesidad, Señor, debido a esas fuertes lluvias. Gracias porque en medio de todo, Señor, si bien sabemos que tu iglesia está para ayudar a aquellos necesitados, especialmente la familia de la fe, también podemos dar gracias de que en medio de todo no nos ha pasado o no nos ha ido como aquellos hermanos o como aquellas personas les ha estado pasando por causa de la lluvia, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos de todo mal, de todo peligro, y por incluso permitirnos más bien orar por ellos, y como iglesia pues estar más bien prestos a ayudarle en lo que podamos ayudar. Gracias, Dios, porque aquí estamos, Señor, un día más, y también aparte de agradecerte por cuidarnos, protegernos, pues también para colocarnos a cuentas contigo, Señor. Si nos hemos ido a la cama a descansar, pero ignorando pecados que cometimos,
tal vez porque al esperar llegar a casa terminamos olvidando lo que cometimos, o porque tal vez a veces caemos en la misma línea de este mundo, Señor, que hay pecados que vemos con tanta insignificancia que pareciera que ni siquiera vemos la necesidad de pedir perdón, y por eso al final los ignoramos tanto que los echamos en el olvido, Señor, y terminamos ignorando la ofensa, tal vez pequeña, pero ofensa que hicimos contra ti, y por lo tanto terminamos ignorando esa mancha de pecado en nuestra vida, que aunque sea diminuta es mancha, y muchas manchas pequeñas terminan formando una gran mancha, y por lo tanto un gran obstáculo en nuestra vida devocional. Y por eso aquí estamos, Señor, para pedirte que nos perdones primeramente por ignorar la urgencia con la cual tenemos que acercarnos delante de ti para pedirte perdón y pedirte que nos santifiques por tu Espíritu. Y Señor amado, que nos ayudes, Dios de la gloria, a cada día más bien mantener nuestros ojos abiertos y no ignorar ningún tipo de pecado, por insignificante que parezca, pero que no lo es. A no ignorar ningún tipo de pecado, para que ningún tipo de mancha llegue a nuestra vida, y que si por causa de nuestra debilidad finalmente terminamos cediendo a ello, pues asimismo, Señor, aunque insignificante, podamos correr con urgencia delante de tu presencia, Señor, para buscar esa santidad para nuestra vida, esa purificación para nuestras almas a través de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Encomendamos este día en tus manos desde ya, Señor, por causa de que algunos tal vez tengan que retirarse de antes de culminar el devocional, y colocamos en tus manos este día para que en todos seamos guiados por tu Espíritu a la luz de la sabiduría de tu palabra, Señor, para que, Señor, creciendo en el conocimiento de tu verdad, podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra, Señor. Padre, gracias te damos, muchas gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mayo 9. Empatía perfecta. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 al 18. Muchos de nosotros nos desanimamos por la regularidad con la que somos tentados. Tal vez nos avergonzamos por la abrumadora atracción de la tentación en nuestra vida. Podemos llegar a sentir que nos absorbe por completo. En estos momentos es importante recordar que la experiencia misma de ser tentados no es pecado, pues Cristo, que fue sin pecado, la soportó. Sin embargo, ya que Él no cedió a la tentación, como nosotros a menudo lo hacemos. Él es nuestro ejemplo supremo en la búsqueda de santidad. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, se sometió a sus limitaciones y pruebas. Por tanto, aunque Jesús es el Hijo Divino de Dios y nuestro gran sumo sacerdote, y no un simple mortal, podemos ser alentados al saber que Él puede empatizar con nuestras luchas de manera perfecta. La empatía de Cristo por las pruebas que tú y yo experimentamos no depende de la experiencia del pecado, sino de la experiencia de la tentación a pecar, que solo aquel que es verdaderamente sin pecado puede conocer en su mayor extensión. Jesús no demostró empatía desde la distancia. Él conoce íntimamente el dolor y el reto que implica soportar la tentación. Él caminó por los senderos de nuestra tierra. Así que cuando más consciente estés de las tentaciones que enfrentas y de tus debilidades, puedes hacer esto. No dependas de la sabiduría terrenal de los sumos sacerdotes del siglo XXI que te dicen que debes ceder ante los deseos de la tentación. Perdón. Que la culpa es una aflicción que debes rechazar y que la vergüenza siempre es inútil e innecesaria. En cambio, vuelve la vista al gran sumo sacerdote que te dice que las tentaciones deben ser resistidas.
te da el poder para hacerlo, 1 Corintios 10:13, y también te asegura que la culpa y vergüenza que experimentas cuando caes han sido llevadas en su cuerpo y eliminadas en la cruz. Algo que es verdaderamente hermoso de la relación con el Señor Jesucristo es que puedes sentirte confiado al ir a aquel que murió para que pudieras retener la fe que profesas. Puedes ir con regularidad, humildad y seguridad a la presencia del propio Dios Todopoderoso, quien te recibe mediante Jesucristo, aquel que empatiza contigo de manera perfecta, y eventualmente en la eternidad no quedará nada de lo cual tengas que pedirle a Cristo que interceda en tu lugar. Simplemente podrás estar de pie delante de Dios en adoración, alabándolo por invitarte a su perfecta presencia. Hasta ese momento, pídele a aquel que conoce lo que es enfrentar y resistir la tentación, que esté contigo en tus batallas contra ella, a medida que buscas obedecerlo hoy. Hebreos 2, 5 al 18. Gracias, hermanita, que en medio de la dificultad nos compartiste la lectura. Bueno, ahí tenemos un aliciente devocional, consolador, también obviamente que nos llama a tener, a, nos llama a un compromiso, ¿no? O sea, son de esos devocionales que no solamente traen una palabra de aliento a nuestra vida para poder abrazarla y ya acostarnos a dormir, sino que son esas palabras de aliento que nos invitan a una acción, ¿no? Y eso es lo que hace este devocional. Es un gran aliciente para nuestra vida. Es como cuando, bueno, esto lo he visto en las películas, ¿verdad? Cuando los soldados van a la batalla y antes de ir a la batalla, bueno, lo he visto en las películas de guerras antiguas que los soldados, y creo que eso lo hacen, entiendo, lo hacen también actualmente, pero he visto varias películas, una de esas que me acuerdo es, ¿cómo es que llama esta? Libertad, que es con Mel Gibson, y hay dos películas que he visto de él así, y, y en varias donde antes de ir a la guerra, lo que hacía el capitán o ese es el rey era animar, dar un discurso de aliento, de que no iba a ser fácil, pero que ellos iban a poder hacerlo, y luego de animarlos, pues el capitán o el general iba adelante con su grito de guerra a, a poder empezar esa batalla, ¿no? Y creo que es lo que nos muestra el escritor con este devocional es decirnos que Cristo está ahí, ¿no? Que Cristo está ahí para ir delante de nosotros en esta batalla que tenemos diaria, pero que al saber entonces que Cristo está ahí gritando la victoria que Él ha causado por nosotros, la victoria que Él ha logrado, entonces debido a que está ahí, ese corazón valiente, gracias, debido a que Él está ahí, entonces nosotros debemos también ir a esa batalla, es decir, no ahorita que podemos nosotros hablar de esta pelea, ahorita que podemos hablar nosotros de esta gran batalla que tenemos, podemos decir que la podemos pelear porque Cristo la peleó, porque Cristo nos dio la victoria y podemos entonces nosotros ahora llevarla a cabo. Pero como le digo, son palabras de aliento que recibimos de parte de Cristo, palabras de aliento que encontramos en este devocional para decir, bueno, qué chévere, tan bonito esto, sino como decir, listo, bueno, ya tenemos esa gran palabra de ánimo, pues ahora salgamos a la batalla, pero salgamos a pelear, salgamos a vencer, porque ciertamente el Señor nos ha dado la victoria. Y porque tenemos todo para salir a pelear, tenemos todo para salir a enfrentarnos a nuestros enemigos, y entre esos pues obviamente nuestra naturaleza humana, ¿no? Ahí tenemos un gran
texto bíblico que nos recuerda la razón por la cual nosotros sí podemos enfrentarnos a la tentación, pero siempre recordando una frase muy que uno ruega que no sea cliché, ¿no? No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, pero la pregunta es si lo estamos haciendo así. O sea, si estamos saliendo no en nuestras fuerzas, sino realmente en las fuerzas del Señor. Es de esa manera en como lo estamos haciendo. Lo hemos mencionado, yo lo he mencionado tanto en la iglesia como acá, incluso en los devocionales. Una frase que es muy particular del Antiguo Testamento. Cuando salían a enfrentarse a las batallas, no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, hoy en día nosotros no estamos en esa era de las batallas, claro, físicas, literales, no estamos en aquel entonces, pero sí tenemos una guerra espiritual cada día y la frase sigue siendo la misma. No es con ejército, pero en este caso no es por fuerza humana, es con el poder del Espíritu de Dios. Y dice algo, una realidad, ¿no? Muchos de nosotros nos desanimamos por la regularidad con la que somos tentados. Tal vez nos avergonzamos por la abrumadora atracción de la tentación en nuestra vida. Podemos incluso llegar a sentir que nos absorbe por completo, en estos momentos, que nos absorbe por completo, ¿no? Por el hecho de que es cada día, uno no tiene días particulares de tentación. Todos los días estamos siendo tentados desde diferentes sectores, desde diferentes áreas, nos estamos enfrentando a ello o sabemos que en cada una de las áreas vamos a batallar contra algo en particular. ¿Sí? Y dice en estos momentos es importante recordar que la experiencia misma de ser tentado no es pecado, pues Cristo, que fue sin pecado, la soportó. Es decir, que en todo Él fue tentado, pero sin ceder a la tentación. Y esa es la distinción entre que uno debe marcar, ¿no? Porque gente dice, no, pero es que yo cualquier cosa, por cualquier cosa estoy siendo atraído, tentado. Bueno, recordemos que tentación es la oportunidad que se nos concede para pecar. ¿Sí? Es el enemigo, es el mundo, diciéndonos, mire, tome, ahí está, ahí le dejo, usted verá qué hace. Eso es una tentación, es una oportunidad para pecar en algo en particular, sea una o sea muchas cosas. Eso es la tentación, cuando el enemigo o el mundo, utilizando tu naturaleza humana, te dice, mira, aquí está esto, mire, aquí está aquello, mira, aquí está lo otro, usted verá si lo toma o lo deja. Eso es tentación. Ya cuando ese no es el pecado. El pecado no es que se te ponga algo enfrente para ver si tú lo tomas o no. El pecado ya está en cuando tú tomas eso o tú te quedas mirándolo y empiezas a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Y empiezas a centrarte en esa oportunidad para pecar y empiezas a mirar formas en cómo puedes tomar esa tentación sin que nadie te observe. Ya ahí hay pecado, porque ya yo tomé la oportunidad para pecar y empecé a maquinar con ella. Ya empecé a planear de qué forma yo podría llevarlo a cabo sin que fuese tan grave, sin que fuese tan público, sin que fuese tan visible, sin que nadie se diese cuenta. Sí, ya, porque recuerde que todo pecado se origina en la mente, ¿sí? Mente, corazón, todo pecado se origina ahí, no en la acción. Hay gente que dice el término, no, yo caí en pecado, ¿sí? No, tú terminaste llevando a cabo el pecado, pero si hablamos de caer en pecado, eso pasó acá, en la mente. Ahí fue donde ya decidiste pecar. Ahí fue donde yo tomé la oportunidad para pecar y entonces terminé llevándola a cabo. Pero ahí caíste en pecado. Ya en cuanto a la acción,
pues determinaste llevar a cabo el pecado en el cual caíste en tu mente, ¿sí? Entonces, eso es, por eso, mientras seas tentado, mientras tú detectes una oportunidad para pecar, no estás pecando. ¿Cuándo pecas? Cuando tomas esa oportunidad en tu mente y empiezas a planear cómo llevarla a cabo sin que nadie se dé cuenta, sin que sea tan grave, sin que esto no sea tan escandaloso. Ahí entonces que lamentablemente, ¿qué ha pasado con nuestra vida? Hemos pecado. Ahí hemos caído en pecado. Y ya lo otro es mirar cómo se lleva a la práctica. Pero mientras tú veas la tentación, la veas y salgas corriendo, mientras tú veas la tentación y en tu mente digas no y empieces a llevar a cabo otros asuntos que van a ser para tu edificación, no hay problema. Puedes ser tentado todas las veces que puedas ser tentado en el día y no estarás pecando, siempre y cuando corras. Ahora, es cierto, y es aquí donde a veces yo digo, Señor, qué vaina, porque al final en algo pecamos, ¿no? Yo creo que en algún momento les decía, en algún devocional les decía, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, y puede ser obviamente un asunto de pecar en orgullo, ¿no? Pero hay momentos donde yo he terminado el día y yo digo, empiezo a examinarme y digo, Señor, no veo acciones pecaminosas. O sea, estoy pensando, rebobinando y yo, no. Pero, como dice el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces me recuerdo de eso, digo, pero en algo tuve que haber fallado. Y no por asunto de, no, es que el asunto es que al final hay que darse látigo, no. Es saber que somos tan engañosos, hermano, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que pecamos, ¿sí? Y entonces empezamos a rebobinar y entonces ignoro tal vez esa mala actitud que tuve, ignoro tal vez esa palabra imprudente que dije, la ignoré y como la ignoré la eché en el olvido, ¿sí? Yo les decía la otra vez, a veces el tema de los muchachos, mi hija a veces responde de manera irrespetuosa o grosera y ella ni siquiera se da cuenta que lo hace. Y lo hablamos con nosotros, ¿no? Digamos en su forma de hablar, en su tono, ¿no? Ella a veces no se da cuenta que cuando uno la regaña, ella cambia su rostro, o sea, su figura le cambia y su mirada como que baja, como baja, cambia su mirada, ¿no? Y entonces entonces le decimos, mira que cambia tu rostro. No sé, yo estoy normal, pero habla así. No sé, yo estoy normal. Pero estás a mí, me dijo, no te molestes porque te estamos diciendo las cosas. No, yo no estoy molesta. Y entonces ya el sonido es diferente. Entonces, cuando hemos hablado con ella, cuando estamos bien o yo hablo con ella bien, le digo, ante eso tienes que pedirle al Señor que te ayude y que te dé esa fuerza para que puedas aceptar correctamente la corrección. Y si sientes que te ha molestado, poder ir a la presencia del Señor a pedir perdón. Y entonces eso pasa con nuestra vida, hermano. Nosotros a veces, cuando decimos, a ver, empiezo a rebobinar y digo, qué pecado escandaloso cometí como para pedir perdón al Señor? No encuentro. Sí, claro. Si medimos solamente por pecados escandalosos, graves, groseros, tal vez lleguemos a la conclusión de que no hemos cometido. Pero como estamos tan centrados en lo escandaloso, pues simplemente ignoramos aquellos pecados silenciosos que cometimos. Y entonces por los cuales los ignoramos tanto que no pedimos perdón. Y podemos llegar a creer, como a veces me pasa a mí, que no pequé en todo el día. Pero hermanos, debemos siempre ir a la presencia del Señor porque somos tan engañosos en ocasiones o todos los días que podemos estar ignorando pecados que sí cometimos, pero que ni siquiera nos dimos cuenta. Escuchamos, ¿verdad?
tal vez estuvimos acariciando algún pensamiento, alguna imagen. Tal vez alguien hizo algo y lo miramos con desprecio y no nos dimos cuenta. Alguien hizo algo y soltamos una palabra así, o sarcástica, o imprudente, o irónica, o despreciable, pero fue como tan fugaz que ni siquiera nos dimos cuenta. Hermanos, siempre debemos ir a la presencia del Señor a colocarnos a cuentas con el Señor. Así que esto es para siempre dejar en claro el hecho de nuestra naturaleza débil, ¿no? Pero saber que Cristo está ahí, ¿no? Dice, Él es nuestro ejemplo supremo en la búsqueda de santidad, porque hay que dejar en claro algo, nuestra debilidad no justifica el ceder a la tentación. Más bien, nuestra debilidad lo que hace es alentar, hermano, el rendirnos en devoción a Dios. Hay gente que dice, uy, no, es que yo soy muy débil en esto. Como que eso le da oportunidad o le permite pecar. ¿Y tú por qué pecas? Uy, no, hermano, porque es que yo soy muy débil en eso. ¿Y qué pasa? ¿Eso es tu justificación para pecar? No, las debilidades o en aquello en lo que yo soy débil, tú lo sabrás, no justifica el que yo peque. Lo que debe hacer es más bien justificar el hecho de que por eso buscas tanto del Señor, no que peques. Yo ya sé que soy débil en esto, en aquello, en lo otro, y soy débil por mi naturaleza pecaminosa, pero eso no justifica el pecado. Lo que yo debo hacer con mi debilidad es buscar al Señor. Ahí es donde yo debo estar pensando, ok, soy tan débil que por eso procuro estar en la presencia del Señor, por eso me gusta estar en oración, por eso debo estar en oración, por eso debo sumergirme en la palabra, por eso debo estar buscando cada día el estar meditando en su palabra, llenando mi mente en su palabra, porque cuando vengan las oportunidades para pecar, ¿de a dónde voy a echar yo mano si no de su palabra? ¿De dónde voy a echar yo mano si no de esa devoción que tengo con el Señor? No es en el momento de la tentación que me pongo a orar, donde no he orado todo el día, no oré no tuve tiempo devocional en la semana o en el día, y solamente voy a esperar cuando sea tentado para decir, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. No, hermano, eso no es así como yo debo librar mis batallas. El hecho de saber que tengo a alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado, el cual me puede socorrer, el hecho de saber que alguien está ahí para ayudarme, es lo que me debe motivar a estar constantemente en la presencia del Señor. Cuando Cristo tomó sobre sí naturaleza humana, se sometió a sus limitaciones y pruebas. Hermano, es lo que hace que podamos nosotros acudir a Él. Dice, por tanto, aunque Jesús es el Hijo divino de Dios y nuestro gran sumo sacerdote y no un simple mortal, podemos ser alentados al saber que Él puede empatizar con nuestras luchas de manera perfecta. A Cristo, por eso, hermano, no le importa contra qué usted está luchando, sino si realmente usted está luchando. Y por eso, ¿por qué? Porque Él entiende nuestras luchas. Él fue tentado en todo. Él tomó naturaleza humana, no tomó la pecaminosidad de la naturaleza humana. Por eso en su encarnación tomó humanidad, pero sin pecado. Y esto creo que ya lo vimos en alguna ocasión, tomó fue las debilidades de la naturaleza humana, el hecho de sentir cansancio, sentir hambre, experimentar todo este tipo de cosas, pero siempre venció. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que Cristo no está mirando contra yo que estoy luchando. O sea, yo puedo llegar a la hipocresía de cuestionar o de menospreciar al hermano que lucha, que se siente tentado porque ve una cerveza en una mesa, o el hermano que huele cigarrillo y entonces ya se siente atraído por ello.
y tal vez menospreciarlo. Uy, no, pero ese hermano, esas luchas tan ridículas que tiene, hermano, Cristo no lo hace. Así que a Cristo no le importa contra qué tú estás luchando. Cristo lo que le importa es que realmente estés luchando. Por eso yo en ocasiones ya le he hablado aquí, lo he dicho a los hermanos, acá en los devocionales lo llego a mencionar, hermano, no menosprecie la lucha de nadie. Y tengo en mi mente algo fresco de que algo hace poquito mencioné acerca de eso. No menosprecie las batallas de nadie. Si alguien se le acerca y le dice, hermano, hermana, mire que yo lucho contra esto, contra aquello, ore por mí. Usted no diga, ay, ese hermano, uy, qué vergüenza, ya no voy a, malo hermano, no me lo voy a acercar, no me voy a acercar a esa hermana. Hermano, si alguna hermana se le acerca a usted y le dice, hermana, mire que yo lucho con el chisme, usted no se ponga a caer en chisme, a decirle a otras que la hermana lucha con el chisme, porque está cayendo en lo mismo de ella. No se escandalice tampoco, no la rechace. ¿Qué tiene que hacer? Ore por ella. Si un hermano se le acerca a usted como varón y dice, hermano, mire que lucho con el adulterio interno, yo veo mujeres y las codicio, o si se le acercan y le dicen, hermano, mire que yo lucho con el cigarrillo, no se escandalice, no lo menosprecie, ore, pero eso sí, llévelo a una vida devocional, porque a Cristo no le importa con qué está luchando usted. A Cristo le importa es que usted esté luchando. Y la pregunta es, ¿cómo lucha? ¿Cómo está luchando? ¿Está luchando en usted o en Cristo? Porque hay gente que cree que luchar espiritualmente contra el pecado es simplemente que cuando se le venga la oportunidad empezar a decir, no lo recibo, no lo recibo, no lo recibo. Y uno dice, ¿y cuáles son tus momentos de lucha? ¿De qué manera tú batallas? No, que cuando viene la tentación yo digo, no, 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 no. Pero está bien, bueno, es muy raro esa forma de luchar, pero en tu tiempo libre, antes de salir de tu casa, cuando estás en tu casa, ¿qué haces? ¿A qué medios de gracia accedes para tú decir que estás luchando? ¿Qué tanto tiempo oras? ¿Qué tanto tiempo meditas en la palabra? ¿Qué tanto tiempo te sumerges en ella? ¿Qué tanto tiempo estás constantemente hablando con el Señor? No, no, casi no. Llego a mi casa, me pongo a ver novelas, me pongo a ver internet, no leo su palabra, no medito en ella. Entonces yo le digo, hermano, ahí es donde te digo, a Cristo no le importa contra qué luchas, a Cristo le importa que estés luchando, sea lo que sea, pero que estés luchando. ¿Y cómo se lucha? Se lucha en Cristo a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que tenemos nosotros? Los conocemos, la oración y la comunión con la palabra. Y eso los usamos constantemente. Oramos cuando literalmente nos postramos o inclinamos nuestro rostro o cerramos nuestros ojos y empezamos a hablar con el Señor o como sea, pero cuando sacas un tiempo especial para orar, un tiempo que es particular para eso, para orar, cuando lo haces antes de salir de tu casa, cuando tal vez si tienes la oportunidad de llegar a tu casa al mediodía, algunos tienen esa oportunidad, o cuando estás ya en tu casa, ya llegando del trabajo, ya estás ahí y ¿qué haces? Sacas ese tiempo de oración. Cuando tomas la palabra del Señor, no para leerla de recorrido, así como loco, como afanado porque hay que leerla, sino cuando tú la lees para estudiarla y meditarla. Hermano, y permítame decirle, muchas veces ya hemos hablado acerca de esto, pero como diría el apóstol Pablo y Pedro, no es molesto el decirles las mismas cosas. No es molesto, no es gravoso el decirles, oren hermano, saquen tiempo de oración, saquen tiempo de lectura, estudio y meditación de la palabra, porque es así como realmente, como genuinamente estamos tomando los medios de gracia. ¿Para qué? Para que cuando venga la oportunidad para pecar, nosotros podamos decirle por la autoridad de Cristo que no.
podamos tomar un texto de la palabra del Señor y decir no porque la palabra dice. Con mis hermanos en el Espinal y en Girardot estamos hablando, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y precisamente estamos hablando en los domingos pasados de la tentación del Señor. Y hemos usado, o este servidor ha usado de cada tentación para un sermón y poder mirar qué es lo que qué es lo que de ahí para nuestra vida, pero algo que hemos tomado del Señor es que Él enfrentó la tentación lleno del Espíritu Santo y usando la palabra de Dios, no porque escrito está, no porque escrito está, pero no se puede hacer eso sin antes haber estado buscando esa llenura espiritual. Por eso estás luchando en ti o en Cristo, porque luchar en nuestras fuerzas simplemente es resistir hasta donde más pueda. Es como aquel a quien le están tirando flechas o balazos y solamente está protegiendo y el enemigo se le está acercando, si hablamos de las guerras antiguas, con flechas y él solamente resiste. O cuando un grupito de soldados están ahí y los soldados están tire y el ejército está ahí ya arrinconándolo, es simplemente cuestión de tiempo para ya perder. Eso es cuando yo digo, no. Pero en su mente ya hay una barrera que se está rompiendo. ¿Por qué? Porque las fuerzas humanas, la resistencia aquí mental humana no es suficiente, no sirve para luchar correctamente. Si no hay vida devocional, si no hay comunión con el Señor, mis amados hermanos, vamos a perder la batalla. Si tú te estás enfrentando a la tentación solamente con tus no humanos, con tus continuos porque no. Y solamente es ahí cuando está la tentación que dices, Dios mío, ayúdame a que no. Por mucho que digas, Dios mío, ayúdame que no, pero no tienes más tiempo devocional, no tienes otros tiempos de comunión con el Señor donde te sumerjas en la palabra. Mi hermano, mi hermana, vas a perder. Y no porque te esté deseando lo malo, y no porque esté siendo negativo, o porque te esté dando una oscura profecía de que vas a pecar. Es que te estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir por no tener vida devocional. Eso es lo que va a ocurrir por no estar luchando genuinamente en la presencia de Dios. Debes ir a la presencia del Señor, debes tener tiempos de comunión. Cuando aguantas, es como aquel que quiere, salir a hacer esfuerzo físico sin comer. Yo sé que algunos están participando de esos ayunos intermitentes y todas esas cosas por el estilo. Pero una cosa es cuando yo salgo a trabajar y no estoy comiendo bien y salimos a hacer esos esfuerzos o cualquier cosa de trabajo que implique fuerza y no estás comiendo y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y es porque estás desganado de comer. Al final el cuerpo te va a pasar factura. Mi hermano Julián Yaruro, que es conductor de bus, debe descansar. Si no descansa, por mucho que quiera aguantar y por mucho que quiera tomar Vive-100, al final ya el cuerpo le dice no más. Y por mucho que diga no y sacuda la cabeza, él sabe que debe descansar porque si no ya el cuerpo no le va a dar. Así pasa, hermano, con nuestra vida espiritual. ¿Por qué ha pasado que mucha gente ha terminado alejándose o decayendo espiritualmente y hay que irlo a rescatar a la casa porque no quiere congregarse? Preguntémosle a todos. O si usted ha pasado por momentos difíciles o por momentos de decaimiento espiritual y hoy puede decir, ya estoy bien. Y si le preguntamos a cada uno que nos diga por qué tuvo ese tiempo de oscuridad espiritual, porque tuvo ese tiempo de desánimo espiritual, porque tuvo ese tiempo donde no quería saber nada de las cosas espirituales, aunque no había dejado de creer en Dios, y todos vamos a llegar a la misma conclusión.
abandonamos la oración, abandonamos la comunión con la palabra, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de estudiarla. ¿Y qué pasó? Dejamos de comer y eso nos adelgazó. Dejamos de comer y eso ¿qué pasó? Trajo anemia a nuestra vida, trajo decaimiento y por eso no había motivación de nada y por eso terminamos cediendo a cuanta tentación se presentaba. Entonces hay gente que dice, no, es que mire que estoy más vulgar, estoy más irritable. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu vida espiritual? Sí, no he vuelto a orar. Hace tiempo no oro, hace tiempo no leo la palabra, hace tiempo no medito en ella, hace tiempo no escucho prédicas aparte del día domingo, aparte del culto de oración. Bueno, por eso entonces estás más depresivo, más ansioso, más afanado, más irascible, más vulgar, más, no sé lo que sea en que seas atraído. Por eso, porque perdiste esa coinonía con el Señor, porque dejaste de luchar en las fuerzas del Espíritu Santo para empezar ¿a qué? A luchar en tus propias fuerzas. Bueno, la empatía de Cristo dice aquí, por las pruebas que tú y yo experimentamos, no depende de la experiencia del pecado, sino de la experiencia de la tentación a pecar, que solo aquel que es verdaderamente sin pecado puede conocer en su mayor extensión. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús demostró empatía desde la distancia. Él conoce íntimamente el dolor y el reto que implica soportar la tentación. Él caminó por los senderos de nuestra tierra. Pero, ¿cómo la soportó? ¿Cómo Cristo soportó la tentación? Hermano, como usted y como yo debemos hacerlo. Cristo fue tentado en todo. ¿Y qué hizo? Él dijo, no. No. ¿Cómo Cristo soportó la tentación? Mire, Cristo no la soportó porque era Dios. Porque era también verdadero Dios y entonces como Dios no puede ser tentado por el mal, entonces por eso Cristo simplemente llegaba y él rechazaba así. No, Cristo cuando se humanó, cuando se encarnó, se despoja de su divinidad y empieza a depender de Dios a través del Espíritu Santo. Leemos de Cristo que Él fue lleno del Espíritu Santo, que Él fue ungido por el Espíritu de Dios, que Él tomó de la ayuda del Espíritu para poder llevar a cabo su vida terrenal, su ministerio, su labor como rey, como sacerdote, como profeta, la llevó con la ayuda del Espíritu de Dios. Es decir, ¿cómo soportó Cristo la tentación? ¿Cómo no cedió la tentación? Como usted y yo debemos hacerlo, mis hermanos, sometiéndonos al Padre y mediante la dependencia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Cristo vino a ser ejemplo en nosotros. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo vino a depender exclusivamente del Padre y de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando fue al desierto fue lleno del Espíritu Santo. No, Cristo fue a ayunar 40 días y 40 noches para ser lleno del Espíritu Santo. No, la Biblia dice que Cristo fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Es más, que fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto para ser tentado. Y ayunó. ¿Sí? No, porque algunos dicen Cristo fue a ayunar para ser lleno del Espíritu Santo, como si la llenura del Espíritu Santo solamente fuera a través de ayuno. No, la llenura del Espíritu Santo es a través de la devoción con Dios, donde nos sumergimos en Dios, en su palabra y pedimos que Él nos ayude y nos conceda su Espíritu en llenura. Usted y yo, mi amado hermano, ya tenemos el Espíritu de Dios. La llenura es un asunto de dependencia, la llenura es un asunto de devoción. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, no se nos va a quitar si usted y yo verdaderamente somos hijos de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de mi vida. Ahora, el asunto de llenura es ¿qué? Devoción, es dependencia, es rendición, es buscar la guía. ¿Y cómo? A través de oración, a través de comunión con la palabra, a través de sumergirme en la palabra, pero para meditar en ella, para
adquirir esa sabiduría y ese entendimiento espiritual. Y entonces, ¿para qué? Para que cada día podamos crecer espiritualmente y podamos, como hizo Cristo, rechazar las ofertas al pecado. De esa manera Cristo venció. Así que, hermano, cuando más consciente estés de las tentaciones y que enfrentas y de tus debilidades, puedes hacer esto. No dependas de la sabiduría terrenal, no dependas de tu fuerza. Debes depender, amado hermano, de Cristo, depender del Padre, depender del Espíritu Santo. No dependas de tus fuerzas, porque al final, ¿qué pasa? O terminamos pecando o terminamos justificando nuestros pecados. Noten lo que él dice. No dependas de ese estado donde lo que hace es como rechazar la culpa, ¿no? Como que no se sienta culpable, usted es errar es de humanos, no tiene por qué avergonzarse, eso es simplemente de seres humanos, no pasa nada. No. ¿Qué tenemos que hacer? Es colocar nuestra mirada en el gran sumo sacerdote que nos dice que las tentaciones deben ser resistidas, deben ser rechazadas. No que te dice, no importa si pecaste, yo te amo tal cual como tú eres. No, Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero en Cristo nos ha dado una naturaleza, nos ha hecho partícipe de una naturaleza espiritual para que podamos nosotros actuar como tal. Cristo no me dice, no importa si cedes a la tentación. Cristo me dice, yo te ayudo a enfrentar la tentación. Eso es lo que me dice Cristo. Por eso, ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículo 12? Bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Bueno, esto no es solamente exclusivamente para los hombres. Bienaventurado aquel creyente que soporta la tentación, que la rechaza. Pero ¿cómo la soporta? No en sus fuerzas. Es a través del Espíritu de Dios. Es a través de esa coinonía, de esa comunión, de esa devoción. Dice que debemos pedir sabiduría y debemos pedir esa paciencia para que podamos resistir la prueba y la tentación. En toda prueba y tentación. ¿Qué es la prueba? Esas adversidades que llegan a nuestra vida, las cuales debemos buscar en devoción. Y en cada prueba está la tentación de que no busques al Señor, de que pelees con el Señor, cuestiones al Señor. Mira, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? Ahí viene la tentación. Y entonces, ¿cuál es la tentación? No ores, no leas la palabra, pelea con el Señor, no te congregues. Y más bien, haz esto. Sí, rebeldízate, haz esto. Como Él no te quiso apoyar, como Él te abandonó en esta adversidad tan difícil, en esta enfermedad, pues ahora entonces tú grita, ahora di vulgaridades, ahora miente, ahora haz esto, ahora no ores, ahora ponte a hacer esta cosa y pierde el tiempo en esto y lo otro. Así es la tentación. ¿Y qué debemos hacer? No, soportarla. Soportarla. Dice, mira, como dice, vuelve la vista al gran sumo sacerdote que te dice que las tentaciones deben ser resistidas, porque Él te da el poder para hacerlo. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿no? Que Él nos da, bueno, es un texto bastante conocido. ¿A dónde está? Aquí lo tengo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, mis amados hermanos. Dará la salida. Ahora, la escritura es claro, hermanos, no hay tentación que usted y yo no podamos resistir. O sea, no hay prueba. En ocasiones les he dicho, cuando me ha tocado esos temas, sobre todo de los momentos difíciles, que en nuestras fuerzas a veces decimos, ya no soporto más, ya no aguanto más esta adversidad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hemos dicho? Que no es cierto, que sí la podemos aguantar, que si fuera cierto que no la pudieses aguantar, Dios no permitiría una prueba para tu vida. Dios no va a permitir una prueba que tú no puedas soportar. Lo mismo en la tentación. No hay tentación más allá de nuestros límites.
Entonces, ¿por qué yo a veces termino pecando? Por nuestro descuido espiritual. ¿Por qué a veces terminamos cediendo a la tentación? Si no hay tentación que yo no pueda resistir, porque yo, en vez de mirar, de depender del Señor, de rendirme a la presencia de Dios, ¿qué hice? Pues simplemente descuidé mi vida espiritual y terminé mirando la tentación. Porque tal vez quise enfrentarla en mis fuerzas, o porque tal vez simplemente no tenía vida espiritual. Y el enemigo siempre va a aprovechar cualquier oportunidad de decadencia, de descuido espiritual. Recuerde lo que dice Pedro, que Satanás, ¿cómo anda? Como león rugiente, exactamente, como león rugiente. ¿Y de qué manera? Buscando a quien devorar. No sé si a usted le gusta ver o ha visto estos documentales de la naturaleza, de la selva, cómo actúan estos felinos. Ya, ellos no ven la manada y de inmediatamente se lanzan. Ellos se quedan mirando, a ver cuál es el más vulnerable de todos. Y la mayoría de veces cogen al más pequeñito o al que quedó de último. Ahí se fueron. Pero cuando la manada está unida, cuando todos están ahí, le hacen frente, o cuando corren rápido, ellos quedan perdiendo. El enemigo, cual león rugiente, busca a quien devorar. Hermano, si usted está descuidado espiritualmente, si usted está, mire, todos trabajan, todos se cansan, sin duda alguna, pero cuando llegue a su trabajo, ¿qué es lo que hace usted? Cuando llega a su trabajo cansado de su labor, ¿qué es lo que hace? Sabiendo que va a llegar cansado, que va a llegar agotado, que va a llegar deseando el jugo de la nevera, la comida que le está preparando la esposa o la que usted dejó preparado si tal vez es soltero, soltera. Pero si usted va a llegar y sabe que va a quedar cansado, que no tiene ganas de nada, que quieres dormir, pero llega a prender el televisor, a prender el computador, a sumergirse en las redes sociales, para después decir, ay Señor, quiero orar, pero estoy muy cansado, estoy muy cansada. Hermano, hermana, no vas a tener vida espiritual, no vas a poder enfrentar las tentaciones de esa manera. Si llegas cansado, cansada, lo que tienes que hacer es, bueno, sí, tómate ese juguito, come, báñate y la poca fuerza que te queda, no la desgastes en redes sociales o en la televisión. ¿Qué vas a hacer? Inviértela, más bien, inviértela en el Señor, en el Señor. Que los amigos van a decir, venga, yo le estuve escribiendo para saludarle y usted, es que lo poquito que tenía de fuerzas era invertirlo en mi Señor. Porque si me pongo a hablar por WhatsApp o por celular, pues luego cuando ya termine de hablar, voy a estar cansado, cansada, y entonces cuando voy a orar para leer la palabra, ya no tengo ganas, me quedo dormido, y por eso ahí es donde terminan esos pecados por los cuales no pedimos perdón, no nos colocamos a cuentas con el Señor, no nos sumergimos en la presencia de Dios para fortalecernos espiritualmente, y terminamos sin darnos cuenta que en nuestra fuerza física bajando. Tengamos cuidado de eso, mis hermanos. Dice, y también te asegura, hablando del Señor, que la culpa y vergüenza que experimentas cuando caes han sido llevadas en su cuerpo y eliminadas en la cruz. O sea, no queremos ceder, sin duda alguna. No debe ser nuestro objetivo ceder al pecado. Pero cuando hemos cedido por nuestro descuido espiritual, cuando hemos cedido por causa de no estar bien en devoción, hermano, ¿qué tenemos que hacer? No latigarse, no, yo sí, pequé otra vez, soy malo, yo no sé qué voy a hacer, no sigo para ser creyente. Hermano, mire, si ya pecó, porque ya se descuidó, porque realmente no sacaste tiempo para el Señor, bueno, ya no se lamente tirado ahí
llorando ahí, recogido ahí como si ya no hubiese nada más que hacer. Pues ¿qué hay que hacer? Reconocer el pecado con lágrimas, como sea, quebrantado de corazón, contrito, humillado, pero en la presencia del Señor, tomando de ese abogado, de ese intercesor que tenemos, que es Cristo nuestro Señor, ante nuestro Padre, pedir perdón por descuidarnos espiritualmente, pedir perdón por terminar cediendo al pecado y pedir fuerza en el Señor para que pues podamos estar ahora alertas. Como dice acá, algo que es verdaderamente hermoso de la relación con el Señor Jesucristo es que puedes sentirte confiado al ir a aquel que murió para que puedas retener la fe que profesas. Puedes ir con regularidad, en humildad y seguridad a la presencia del propio Dios Todopoderoso que te recibe mediante Jesucristo. Uno de los maravillosos textos que tenemos, mis amados hermanos, es Hebreos capítulo 4. Ya hemos hablado de ese texto. Creo que incluso ya lo hemos usado acá en nuestros devocionales. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, por causa de eso, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué podemos hacerlo? Bueno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Doble negación, ¿qué implica? Una afirmación, porque sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero hermanos, Cristo no se compadece de tus debilidades para aceptar que pecas. Él se compadece de tus debilidades es para aceptar que necesitas la ayuda de Él y por lo tanto Él va a acudir a tu ayuda. No para decirte, sí, tranquilo, peca, no importa, yo sé que tú eres débil, tranquilo, peca, todo lo que quieras, yo te comprendo porque tú eres débil. Yo fui tentado en todo, pero sin pecado. No, Él me compadece en mi debilidad, es para ayudarme, no para aceptar mi pecado. No para decir que no hay problema de pecar, sino para decir, te voy a ayudar, porque conozco tus debilidades. Yo también fui tentado, a mí también se me ofrecieron cualquier cantidad de pecados, pero yo me aferré al Señor. Y por eso, ¿qué tienes que hacer tú? Versículo 16, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de misericordia, al trono de bondad, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que tú tienes que hacer. Así que, amado hermano, Él comprende tu debilidad, no para aceptar tu pecado, sino para acudir a tu ayuda. Pero Él va a acudir a tu ayuda cuando tú, ¿qué? Cuando tú te acerques ante su presencia. Por eso la oración es una manera de demostrar nuestra dependencia de Dios. Como diría en cierta ocasión, no es para ponerme a pelear, pero si Dios conoce todo, porque es soberano, ¿para qué tengo que orar? Pues porque Él lo demanda y porque es la manera, hermano, en cómo tú vas a demostrar que dependes de Él. Dependes de Él. Aquel que empatiza contigo de manera perfecta. Y eventualmente en la eternidad no quedará nada de lo que tengas que pedirle a Cristo que interceda en tu lugar. Simplemente podrás estar de pie delante de Dios en adoración, alabándolo por invitarte a su perfecta presencia. Pero hasta cuando eso llegue, gloria a Dios. Y por eso añoramos la presencia de Dios. Por eso añoramos estar con el Señor. No queremos dejar a nuestros seres queridos. Claro que no los queremos dejar. Claro que, como yo les diré en alguna ocasión, se lo dije creo que se lo dije a hermanos pastores, pero bueno, yo les decía que yo no quisiera, mientras yo esté aquí consciente, no quisiera que mi familia tuviese que soportar el dolor de mi partida. Y a veces le digo en mis locuras, Señor, si en tu voluntad está que yo me vaya después, bien, sería genial. Creo que puedo, ya debido a que ya he pasado por esas situaciones difíciles, puedo soportar ese dolor.
en ti, obviamente, en las fuerzas de Él. Pero si el Señor decide llevarme, la confianza está en que una vez me vaya, no voy a saber nada de aquí. Y estaré gloriosamente gozoso en el Señor. No tendría que más lidiar ni con pecados, ni con debilidades, nada, nada de eso, ¿sí? Ok, y amados hermanos, pero hasta cuando eso venga, hasta cuando eso ocurra, hermano, hasta ese momento, ¿qué debemos hacer mientras estemos aquí en la tierra? Pedirle a aquel que conoce lo que es enfrentar y resistir la tentación, que esté con nosotros, que esté contigo en nuestras batallas, a medida que lo buscamos, porque Él conoce nuestras debilidades. Pero reitero esto, hermano, Él conoce tu debilidad no para decirte, tranquilo, peca porque yo sé que eres débil. Él conoce tu debilidad es para que apenas tú acudas a Él y diciéndole, ayúdame, Él te va a ayudar. Pero tienes que decirle, ayúdame. Tienes que ir en oración. Tienes que sumergirte en la presencia de Dios, en su palabra, en su meditación, en adoración, y decirle, ayúdame porque no puedo. Y Él te va a ayudar, porque Él fue tentado en todo, porque Él te compadece. Por eso, acércate, hermano, acércate confiadamente ante su trono de gracia, porque Él te va a dar misericordia, gracia, bondad en este y cada día de oportuno socorro. Él tiene, hermano, una empatía perfecta para nosotros. Mientras un hermano puede estarme criticando por mis debilidades, Cristo no. Cristo no te critica por tus debilidades. Cristo te ayuda en tus debilidades. Pero, ojo, hermano, yo quiero ser enfático en esto. No uses tus debilidades para justificar tu pecado. Usa tus debilidades, esa, la que sea, pero para ir a la presencia del Señor y pedir ayuda. Y Él te va a ayudar. Que la gracia del Señor, hermanos, nos ayude a todos nosotros en esto. Porque recuerde lo que leímos. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es. Vamos a orar al Señor, mis amados hermanos, pero antes leer los comentarios. Si alguien tiene algún aporte, alguna inquietud, puede levantar su mano para hacerla. Dice, ok, wow, ¿dónde está el comentario? Hermano Carlos, ¿qué pasó? Fue tentado y no lo escribió. No, mentira, hermano. Dice, pastor, en la oración, ¿puedes orar por los que somos solteros? Sí, amén. Lo hacemos muy regularmente en nuestra congregación también. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor entonces. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por esta tu palabra, Señor. Es la lucha diaria. Este devocional creo que pudiese ser un devocional que todos los días debiésemos leer. Debiese ser incluso algo enmarcado porque es realmente lo que necesitamos cada día, Señor. Recordar lo que Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18 nos dice respecto a cómo estás tú acudiendo a nosotros, Señor. Cómo estás presto para ayudarnos en todas las circunstancias. Hebreos 4, 14 al 16 se conecta, está entrelazado con para recordarnos que lo que tenemos que hacer nosotros es acudir a tu presencia. Entendemos que tú estás ahí para ayudarnos. Por lo tanto, debemos entender que debemos acercarnos ante tu presencia, Señor, para que nos ayudes en todo. Porque el aceptar nuestras debilidades nos debe llevar a ir a ti, no a ir al pecado y después decir que pequé porque soy débil. Es a ir a tu presencia porque soy débil. Y porque si tú no me ayudas, entonces voy a ceder a la tentación. Si tú no me ayudas, voy a terminar pecando. Y por eso aquí estamos, Señor. Oh Dios, fortalece a mis hermanos en su vida de oración. Fortalece a mis hermanos, Señor, en su vida devocional. Porque lo único que nos va a ayudar
a soportar la tentación es una vida de devoción. Es una vida de constante oración, de oración matutina, de oración entre día, de oración nocturna. Lo que nos va a ayudar a soportar la tentación y a huir de ella es sumergirnos en tu palabra. Es hacer que tu palabra constantemente, todo el tiempo esté ahí en nuestra mente. Dice, como dice el Salmo capítulo 1, que el que medita de día y noche en tu palabra es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A distinción de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Señor, ayúdanos a sumergirnos en tu palabra. A que, así como se le dijo a Josué, que la palabra tuya todo el día esté en la mente de él meditándola. Así mismo nosotros, Señor. Que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra more totalmente en nuestra vida, Dios. Y que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Ayúdanos a elevar esa misma oración, Señor. Pero porque eso es lo que realmente hacemos. Ayúdanos a amar la oración, amar la palabra, Señor. Y podamos de esa manera cada día ser fortalecidos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Mira las batallas de cada uno. Tal vez insignificantes para algunos de nosotros si las miramos con ojos críticos. Ojos que al final son hipócritas. Pero mira las batallas de cada uno. Las batallas con las que lidian mis hermanos. Tú no las ves insignificantes. Para ti todas importan. Y por lo tanto, todos debemos estar delante de tu presencia, Señor. Mira a mis hermanos solteros, Señor. Hermanos y hermanas que luchan, Señor, en medio de su soltería. Yo no sé si para todos en algún momento tendrás, Señor, planeado el concederles un hogar. Pero mientras eso pasa, si así ha de ser, Señor, oh Dios, que siempre mantengan firmes en ti, Señor. Que siempre mantengan aferrados a ti. Y que ante la tentación, Señor, por causa de la soltería, oh Dios, ayúdales a siempre tener su mirada puesta en ti y a correr siempre a ti, oh Dios de la gloria. Porque es lo único que nos va a ayudar, Señor, a mantenernos firmes en ti. Pero no solamente a mis hermanos solteros, a mis hermanos casados, a nosotros los casados, a mis hermanas casadas. Todos lidiamos, Señor, con diferentes tentaciones. Todos tenemos diferentes, Señor, a todos se nos presentan diferentes oportunidades para pecar. Unas más fuertes que otras. Dios, ayúdanos a que desde nuestra mente corramos a tus brazos, corramos a tu presencia, corramos a tu Espíritu como nuestro ayudador, Señor. Y podamos, Dios de la gloria, Señor, siempre dejar tu nombre en alto, desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos. Muchas gracias te damos, Dios. En tus manos encomendamos a todos, Dios de la gloria, para que todos seamos ayudados, Señor. Y gracias por este buen tiempo de devoción delante de ti. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, Amén. Pues. Gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Tengan un excelente día, mis amados hermanos. Así que fírmese adelante.